Buenas a todos. Vamos a dar una exposición de los fluidos. Los integrantes son Joseph Marín Camilo Escobar, Emanuel Espíndola, de Mecatrónica cuarto semestre. Empezará Joseph. ¿Qué es un fluido? Un fluido o fluido son sistemas de partículas no solo que se deforman sino que la deformación constituye una de sus propiedades esenciales, por ejemplo líquidos y gases. Fluidos en reposo. Se les llama fluidos en reposo porque no existen fuerzas que alteren su movimiento o posición. Presión en los fluidos. A diferencia de la fuerza, la presión ejercida por los fluidos no es una magnitud vectorial, sino escalar, ya que no posee una dirección propia, siempre en perpendicularidad a la superficie con la que entra en contacto, y ésta puede tener cualquier orientación. Fluidos en movimiento. El movimiento de líquidos y gases por tuberías es muy común. En la industria, la vida diaria y en los organismos de los animales y seres humanos, incluso los cauces de los ríos representan especies de tuberías. El movimiento de los fluidos era tan simple que sus proporciones solo se trasladan, no rotan. En estos casos las proporciones describen trayectorias bien definidas, llamadas líneas de corriente, y el flujo se denomina laminar. Ley de Pascal. Ya sabes que el efecto producido por la fuerza aplicada sobre un fluido depende del área en el que se distribuya. El profe lo explicó la otra vez, jaja xd. Todos sabemos que para hundir en agua una pelota de playa o un bloque de frijolit se requiere esfuerzo, y que es más fácil sostener nuestros brazos a una persona dentro del agua que fuera de ella. Tales hechos indican que los líquidos empujan hacia la superficie con cierta fuerza a los cuerpos que se sumergen en ellos. Esta fuerza de empuje, o de Arquímedes. Ahora pasaremos a mi compañero Camilo, él nos explicará más detalladamente. Bueno, mi nombre es Juan Camilo Escobar y hoy les voy a hablar sobre los fluidos y sus características. Comenzamos. ¿Qué es un fluido? Un fluido es una sustancia cuyas partículas tienen una fuerza de atracción débil. Por sus propiedades, los fluidos toman la forma al recipiente que las contiene, ya que no pueden tomar una forma por sí mismos, ya que sus partículas no son restitutivas. Esto quiere decir que los fluidos tienen una densidad. Su densidad está por las moléculas. Ya que estas moléculas no están tan unidas como los sólidos, el fluido toma una densidad maleable como los líquidos y los gases. Bien. Los fluidos son constituidos por los gases y los líquidos, y sus características es la densidad y la presión. Podemos definir la densidad como una propiedad de toda sustancia que relaciona la masa de dicha sustancia con respecto al volumen que ocupa. La densidad se puede representar como masa sobre volumen. La densidad puede tomar unidades como gramos sobre mililitros, kilogramos sobre litros, gramos sobre centímetros cúbicos y kilogramos sobre metros cúbicos. Pasamos a presión. La presión que ejerce un fluido puede surtir sobre los techos, suelo y el fondo del recipiente que la contiene, sobre la superficie de cualquier objeto sumergido en él. Esta presión depende de la densidad del líquido en cuestión y de la cantidad de líquido. ¿Qué quiere decir esto? La presión del líquido, de los fluidos, ejercen sobre el recipiente en el cual están contenidos, sobre sus paredes o sus pisos. Acá como un ejemplo vemos una presión experimental, la cual puede demostrar que las fuerzas pueden deformar objetos, y dicha capacidad deformable depende de la magnitud o valor de la fuerza aplicada y del tamaño del área que actúa dicha fuerza. Acá como vemos un ejemplo, vemos un vaso hecho al vacío con un émbolo encima y por dentro vemos un resorte. Al ser sumergido, el líquido o fluido en el cual lo cubre todo, genera una deformación sobre el émbolo, lo que es ahí la presión que genera sobre el émbolo, haciendo que el resorte disminuya su tamaño y haciendo que el vacío donde estaba el resorte disminuya. Las características de los fluidos. Las características de los fluidos, comenzamos con las deformables. Deformables porque sus moléculas no tienen una posición de equilibrio, lo que quiere decir que sus moléculas están más separadas que los sólidos, lo cual tomarán la forma del recipiente que las mantenga. Ya que los fluidos están constituidos por los líquidos, sus moléculas hacen que se adapten al recipiente en el cual está. Acá como podemos ver un ejemplo en la imagen, el fluido toma la forma en el recipiente que está, no importa la forma que sea el recipiente, tomará esa forma.
La segunda es la comprensibilidad. Todos los fluidos son comprensibles hasta cierto grado. Los gases son más comprensibles que los líquidos, ya que los líquidos son altamente incomprensibles. ¿Qué quiere decir esto? Como los líquidos tienen una distancia molecular, igual como los gases, pero la distancia molecular entre el líquido es mucho menor que la de los gases. Al hacer presión sobre un líquido llega hasta un grado, pero no se puede comprimir tanto como un gas. El espacio que ocupa un gas puede ser muy mayor, pero al comprimirlo se puede reducir a grados muy pequeños. Acá como está hablando sobre la distancia molecular, que es que se encuentran más separadas a una distancia que permite que cambie su velocidad a fuerzas extremas y facilite su comprensión. Acá como podemos ver, son las moléculas chocando entre ellas mismas y ya que tienen un espacio mayor se pueden mover durante todo este espacio. Pues si las comprimimos pueden reducir un espacio hasta el tal que las moléculas queden totalmente juntas y no se pueda reducir más. Y por último, la viscosidad. La viscosidad acá como puse como ejemplo, la miel puede hacer que cambie la velocidad de deformación y también puede cambiar lo maleable que sea. Esto cambia depende de la densidad de la cual sea el fluido. Y eso sería por todo. Gracias. Hola, mi nombre es Emanuel Espíndola y yo les voy a profundizar un poco más sobre las leyes de los fluidos. Comenzamos con la ley de Laplace, o también se podría decir la propiedad de capilaridad. Esta la podemos ver cuando nosotros tenemos una taza de café e introducimos un pitillo. Cuando introducimos el pitillo se producen dos fuerzas, una fuerza arriba y una fuerza abajo. Esto lo que hace es que por el orificio del pitillo suba el líquido sin que nosotros hayamos absorbido algo o hayamos absorbido el líquido del pitillo. El líquido va a tratar de subir más o menos a la distancia de la tensión superficial para balancearla. También tenemos que al unir las dos fuerzas podemos encontrar la altura despejándola y esta se le conoce como la ley de Joule. Seguimos con la ley de Bernoulli. A mayor presión, menor velocidad. Y a menor presión, mayor velocidad. Entonces, vamos a ver un video para explicarlo. Veamos. Bernoulli. Mayor velocidad, menor presión. En el video podemos ver que el aire presurizado sale hacia un punto muy rápido. Esto lo que hace es que disminuya la presión en ese punto y la presión en los demás puntos empuje a las latas y por esto es que se golpean. Entonces así se explica más o menos la ley de Bernoulli. Seguimos con el principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Cuando nosotros nos metemos a una tina, se sale el agua porque nosotros somos más densos y porque la fuerza no nos alcanza a empujar hacia afuera. En el principio de Arquímedes tenemos tres estados. El estado A totalmente sumergido, estado B sumergido y estado C semisumergido. Aquí podemos ver la ecuación que es E empuje es igual a volumen por densidad por gravedad. Seguimos con el principio de Pascal. Toda presión aplicada en un punto del fluido se transmite a todos los puntos del fluido. Esto lo voy a explicar bien con un experimento. Aquí vamos a observar algo muy interesante. Apenas se cierra la botella, va a dejar de salir el agua. Y esto pasa por la presión atmosférica y la presión del agua. La presión atmosférica está presionando en dos puntos del agua y esta se está distribuyendo